Bienvenidos a la 10ª semana, señor de estudiantes. El tema de hoy a tratarse es el objetivo y el alcance de las pruebas de auditoría. Dentro de aquello vamos a ver el objetivo y el alcance de la auditoría, el objetivo de la auditoría, el alcance también de la auditoría, la importancia, el acta de inicio, el orden de la determinación, la diferencia entre objetivo y alcance de la auditoría, las pruebas de auditoría, pruebas de cumplimiento, de control, las pruebas sustantivas, la validación de cada de las cifras, también los procedimientos analíticos, las técnicas a aplicar, las pruebas. Como objetivo principal de la temática tenemos definir el propósito de la auditoría, es emitir una opinión independiente y objetiva, delimitar sus fronteras de la ejecución en cada área, los procesos, normativas y periodos a evaluar, también garantizar que el enfoque, que el examen tenga un enfoque y una obtención de una evidencia suficiente y adecuada. Para aquello como eh, la ecuación es el para qué, el propósito, cuya función tiene definir que lo que es el auditor busca lograr, verificar el hallazgo. Tenemos un ejemplo muy técnico que es verificar la deducibilidad del gasto registrado y el impuesto a la renta. También el concepto del alcance es una en dónde, cuándo se va a realizar. En función se establece límites exactos de la verificación para evitar las impugnaciones por falta de competencia del auditor. Un ejemplo, las cuentas de gastos en el ejercicio 2023 mediante un muestreo aleatorio. También tenemos el objetivo uno, tendríamos como cuatro objetivos para desarrollarlos. En el objetivo uno tendremos la verificación de la base imponible, asegurar que los ingresos reclamados sean reales y gastos deducibles cumpliendo con el principio de casualidad. El objetivo 2 tenemos el cumplimiento de los deberes formales, constar la constatar la contabilidad de comprobantes de ventas válidos, la presentación de los anexos, ATS, ADID, el ROTEPS, anexos, el, el CRM y etcétera. Hay un sinnúmero de anexos que por, en la página del SRI nos podemos encontrar en los plazos legales. También en el objetivo 3 tenemos la detección de los contingentes. Allí tenemos que identificar errores o omisiones que generen un perjuicio fiscal o riesgo de sanciones futuros. También tenemos como objetivo 4 la recaudación y la regularización. Es la corrección de errores y en el plazo de valores adecuados mediante actas de acuerdo. También hay tres dimensiones de alcance: el alcance sustantivo, los objetivos integral, todos los impuestos a la renta, impuesto al valor agregado, el impuesto al consumo especial, es la retención del ISD. También tenemos el parcial, un rubro específico, la verificación del crédito tributario, el IVA. Dentro del alcance tenemos el periodo, el ejercicio fiscal al revisar, ejemplo, al 1 de enero del 31 de diciembre del 2024, sujeto a plazos de caducidad. También tenemos el alcance de la profundidad de la muestra, el 100% de cuentas en pocos movimientos de alto valor, un muestreo estadístico de transacciones masivas según los porcentajes, según con la confianza y el error torrentable de la materialidad. También podemos encontrar la caducidad de la facultad determinadora, eh, declaración presentada, la facultad de administración tributaria caducada a los 3 años, sin declaración, declaración incompleta, la facultad de la administración existe caducado a los 6 años. El auditor debe considerar obligatoriamente estos plazos antes de definir el alcance temporal, de acuerdo al artículo 94 del Código Tributario. También tenemos el
disparador de nulidad, cuyo objetivo y el alcance es constar obligatoriamente en los documentos habilitantes. El SRI ordena la determinación de la auditoría tributaria con una carta de compromiso. Si un auditor revisa un impuesto o un año no está en el alcance de la orden, esta actuación se considera nula en pleno derecho. Toda la evidencia pierde la validez legal. También tenemos el ecosistema de las pruebas de auditoría, cuyos procedimientos son lógicos para evidenciar suficiente la cantidad competente, la calidad. Las pruebas de cumplimiento también tenemos las pruebas sustantivas, los dos tipos de pruebas, en la cual en las pruebas de cumplimiento tenemos un enfoque evaluador, el funcionamiento de controles internos de la empresa que busca prevenir o detectar errores tributarios sistemáticos cuyo impacto es la determinación de la cantidad de pruebas sustantivas necesarias. Dentro de las pruebas sustantivas de validación de cifras, tenemos con un enfoque que es obtener la evidencia directa sobre la validez de las transacciones y saldos contables. También tenemos que buscar las pruebas sustantivas, busca detectar los errores monetarios específicos que alteren la base imponible. El impacto que genera las pruebas de sustantivas genera los ajustes finales, la declaración tributaria. También las pruebas de cumplimiento en conciliación de ingresos, verificar si la empresa realiza conciliaciones bancarias mensuales, si estas coinciden exactamente con los auxiliares, libros contables donde tienen sus registros, el filtro de empresas fantasmas, confirmar la existencia de procedimientos que impidan el pago de facturas a proveedores catalogadas como empresas fantasmas por el SRI. También la validación de comprobantes, revisar el proceso, la validación automática de la vigencia tecnológica de los comprobantes de venta electrónicos recibidos. Podemos encontrar también dentro de las pruebas sustantivas o la validación el detalle de las transacciones, revisando que es el corazón muy fundamental de una operación en ventas. Por ejemplo, el muestreo de gastos de viaje, la de verificación en boletos aéreos, la factura de un hotel, la justificación de un viaje que generó renta, de casualidad, detalle de saldos, enfoque en el que el valor final del balance, ejemplo, circular de los 10 principales proveedores se confirma si los pasivos contables existen realmente para deducir ficticias que disminuyan artificialmente el patrimonio. También el procedimientos analíticos, detección de anomalías, las anomalías o tendencias. eh, el gasto de una publicidad de ventas bajaron de una manera concurrente en relación detectada. Tenemos análisis de ratios. Es una comparabilidad sectorial de un margen de utilidad bruta que contribuye versus un promedio económico. Tenemos las tendencias de verificación, que es un proceso de rastreo, trazar la ruta desde el documento físico hasta el registro contable y para la verificación que no falte cada integridad. El proceso tenemos la verificación de la exactitud aritmética de las operaciones, de ejemplo, recalcular que la retención aplicable sobre la base imponible sea exactamente del 1,75 o 2,75. Documentos fuentes como facturas, notas de ventas, contratos, liquidaciones, etcétera. La base imponible se verifica la evidencia matemática. También tenemos la ecuación de la evidencia. Al alcance la definición del universo de los datos, pero el refuerzo del auditor es muy dinámico. Las pruebas de cumplimiento, controles internos, también las pruebas sustantivas.
En los escenarios, controles muy fuertes, pruebas de cumplimiento satisfactorias, una disminución de pruebas sustantivas. En el escenario B se puede evidenciar los controles muy débiles, riesgo de cumplimiento alto, aumento drástico de pruebas sustantivas de revisión el 100%. Al socializar la estructura de los procedimientos de la empresa, determinan directamente la profundidad e intrusividad de la auditoría. También tenemos la auditoría que es muy eficaz, eh, planteada de tres maneras: la frontera legal, definirle el alcance del preciso, temporal, sustantivo, profundidad, anclado al acta del inicio e evidenciar la nulidad. Lo dos es el blindaje interno, evaluar el ecosistema de control a través de pruebas de cumplimiento preventivas. La veracidad aritmética, aplicar el rastreo, recálculo y análisis para extraer la base imponible verificada mediante pruebas sustantivas. Una auditoría tributaria no solo es una búsqueda de errores, es la validación técnica, legal, razonabilidad financiera del sujeto pasivo. En conclusión, podemos tratar de la temática que es un propósito muy fundamental en la revisión, para que una auditoría, mientras que el alcance de los límites estrictos en el tiempo, las áreas y la revisión de la profundidad de trabajo, dónde, cuándo y cuánto se va a realizar, definir los campos, con la claridad e inicio de indispensable para garantizar que una auditoría sea de una manera eficiente y eficaz, con un enfoque de evidencia, y evitar el proceso de ser impugnados por falta de competencia en las facultades del auditor tributario. Muchas gracias, señores estudiantes.